Coche eléctrico. ¿Contamina más o menos que un gasolina o un diésel? Entonces, mi pregunta es, antes que nada, ¿tú tenías ganas de pelearte con la gente, Chema? Pues yo. ¿Tú querías Creo que me voy a poner el casco y demás. tú querías crear un incendio, ¿no? De aquí, porque es un tema sensible. Efectivamente, como no tengo calefacción en casa, digo, voy a ver si me calientan ¿Y los qué? miembros de la comunidad. ¿Y qué? ¿La gente se ha enfadado o qué? Bueno, esto es como todo. Yo creo que hay lo bueno de este tipo de artículos es que abren un debate que realmente está en la calle. Y salvo algún que otro pequeño comentario que yo creo que hay que vigilar a veces las formas, que a veces yo entiendo que esto nos toca, cuando nos toca el bolsillo y nos toca nuestra forma de movernos, pues yo entiendo que es que resulta, pues eso, te puede molestar. Sí. Por lo general creo que es un debate que es muy interesante y bueno, en este artículo lo que se ha intentado reflejar es pues hablar un poco más detenidamente de lo que es eso, la contaminación real de un vehículo eléctrico con respecto a uno nuevo, gasolina o diésel. ¿Por qué? Porque uno de los grandes argumentos de los que defienden o no defienden, en este caso los que más critican al eléctrico, es que, vale, el eléctrico no te contamina por donde estás circulando, pero es que para producir esa electricidad ha habido que contaminar. Claro. Y efectivamente así es. Este artículo, que además se centra en el CO2, no se centra en muchos otros elementos que generan polución, como pueden ser los óxidos de nitrógeno o incluso el impacto medioambiental que supone el crear unos paneles, un parque de paneles solares, que he leído algún comentario muy interesante en la web. Aquí no se trata de, o no estamos valorando ese tipo de impactos que obviamente también son medioambientales y también son a tener en cuenta. Aquí en este artículo nos centramos única y exclusivamente en lo que CO2, es el impacto, ¿no?, de CO2, porque es lo que se nos dice que más contribuye al calentamiento global y a lo que es la boina de, pues eso, de gases contaminantes, y a mayores es lo que utiliza, en este caso, nuestra administración para adjudicarnos las pegatinas, porque las pegatinas de la DGT van en base a unas homologaciones de emisiones. Esas emisiones son en base a CO2, no son en base a otro tipo de elementos. Entonces, por eso se centraba el artículo en este punto. Okay. Quiero remarcar, ya os digo, que la gente que está súper activa ahora en los comentarios y demás, obviamente todos tienen su parte de razón, pero aquí de lo que se trata es, pues eso, de tener claro que en lo que es la vida útil del vehículo y en lo que es el nacimiento del vehículo, al final un eléctrico es más limpio que un vehículo de combustión. Posteriormente, que estoy en ello, igual que haces tú con los algo huele a podrido, estoy ahora mismo trabajando en la diferencia de impacto que existe una vez que ese coche ya no se va a usar, pues uno de combustión interna lo mandamos al desguace. ¿Cómo se trata o qué diferencia de tratamiento hay entre un coche de combustión interna normal y un eléctrico? Porque esa es una cosa que también he leído en los comentarios y que me llama mucho la atención. La gente se pregunta ¿cuánto contamina un coche eléctrico una vez que ya no vale para nada? Pero hay mucha gente que no se ha preguntado cuánto contamina un coche de combustión interna cuando ya no vale para nada. Fíjate, yo lo he leído antes y me ha parecido súper interesante. La conclusión no es tan evidente como quizá debería ser, por todo lo que has mencionado. No, porque de hecho... Sí, perdón. No, lo que os quería comentar. De hecho, en el artículo queda perfectamente expuesto que, por ejemplo, fabricar un coche eléctrico es más contaminante que un coche de combustión interna. Hablamos siempre aquí, o en el artículo se da una serie de variables o de valores medios en base a una serie de estudios. Obviamente, claro. Nosotros tenemos la suerte hasta cierto punto de que, pues, obviamente no tenemos a lo mejor las centrales nucleares, pero sí que trabajamos mucho eólico, trabajamos mucho parque solar. Entonces, nuestro mix de energía renovable y de energía limpia obtenida de una manera limpia es mucho mayor que la de otros países como puede ser Reino Unido, que todavía recurren bastante al carbón. Entonces, claro,
Este estudio se ha hecho en base a datos recogidos referentes a lo que emite España a la hora de producir esa energía. Obviamente, si cogemos esos datos y los extrapolamos, por ejemplo, a China, que es un país gigantesco y que tira todavía muchísimo del carbón, pues efectivamente ese eléctrico, pues en el cómputo dirás, joder, es que en vez de producir, pues como es en el caso de España, alrededor de 10 toneladas en 12 años, pues a lo mejor en vez de 10, como tiras de carbón, mucho carbón, pues te vas a 20. Claro. Entonces, la idea de este artículo es eso, poner la cifra del CO2, que es de la que más nos machacan cada día, y hacer una comparación lo más fidedigna posible de lo que sería un coche diésel o gasolina moderno con respecto a un vehículo eléctrico. Mola. Mola porque es lo que dices tú, quizá por partes en la producción un eléctrico puede contaminar más, o en la vida útil, obviamente uno de combustión va a contaminar más, pero es interesante todo el proceso para concluir. Claro, de hecho, fíjate, que yo además no lo escondo en las cifras. Producir un coche eléctrico supone 3,5 toneladas adicionales de CO2 a la atmósfera. O sea, con respecto a un vehículo normal. Claro. Esto es como todo. Luego también nos metemos en qué tipos de coches, tamaños y demás. Pero hablamos siempre de un término medio. Mira, preguntas que llegan del chat. Perdón que te interrumpa. Si quieres acaba y yo te digo pregunta. Bueno, Makel te pregunta, Chema, ¿está preparada una comunidad para que se enchufen 10 coches a la vez o quemamos la línea? Esa es otra cosa que ahí estamos, que también lo tengo yo anotado al final del artículo. Realmente el problema del eléctrico no es en sí, obviamente a todos nos preocupa lo que contamine y demás, pero realmente el debate en la calle tendría que ser, o debería estar más enfocado a, efectivamente, a día de hoy el problema que tenemos es que por infraestructuras no estamos preparados para asumir un volumen grande de vehículos eléctricos. Las autonomías de los vehículos, ahora, bueno, en este último año y medio, 2 años, pues hay una serie de marcas que ya están metiendo paquetes de batería más grandes o mucho más eficientes. Pero ese es otro problema que tenemos en ciernes. La autonomía real de este tipo de vehículos, por el momento, pues eso, en el mejor de los casos, si te vas a algo tipo Tesla o un Porsche Taycan que tienen baterías de, pues eso, 100 kWh, pues a lo mejor te puedes hacer 400 kilómetros de una sentada, pero es que eso es muy difícil. Yeah. El precio de adquisición, salvo el Dacia Spring y dentro de poquito que se van a sacar un par de vehículos más, por el momento, que va a ser por ejemplo el Fiat Panda, por el momento el precio de adquisición de un coche eléctrico es muy caro. Entonces, creo que el mayor problema que tenemos aquí es que en vez de coger y hacer las cosas de manera paulatina, se mete todo de golpe. Entonces, esto es, si quieres bien y si no también. Aquí habría que haber hecho un proceso mucho más paulatino de transformación. Está claro que los vehículos eléctricos, la implantación en zonas del casco urbano de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, no está hecho en sí para hacerle la puñeta al ciudadano de a pie. Se ha demostrado que, pues eso, en ciudades como Madrid o Barcelona llega a haber niveles muy altos de contaminación. Entonces, los vehículos eléctricos durante la pandemia, cuando no podíamos circular, se demostró que cuando las emisiones se reducen, el aire se limpia mucho. Entonces, la idea inicial de los vehículos eléctricos es tener en las ciudades, pues ambientes más limpios, pero que nadie piense que de aquí a 5 años le van a prohibir circular con su coche diésel, porque es que eso tampoco es real. Claro. Una cosa sobre el papel, la otra es la realidad, porque tú vas por la calle y ves que hay algunas plazas para cargar coches eléctricos, pero no... Es lo que justamente nos decían, si 10 personas de la misma calle a la vez tienen ese coche, es que ahora mismo la infraestructura, me da la sensación, corrígeme, pero me da la sensación de que en la gran parte de España no está preparada. Efectivamente, de hecho, se han publicado recientemente, o en este caso he publicado recientemente algunos reportajes nuevos, y uno de los últimos es que, por ejemplo, con el nuevo plan MOVES 3, que lleva vigente desde mediados del año pasado, solamente el 50% de las comunidades autónomas, perdón, solamente 3 comunidades autónomas
en España han gastado más de ese 50% a la hora de incentivar la compra de vehículos nuevos, pero sin embargo 13 de las comunidades autónomas de España ya han gastado todo el presupuesto para instalación de nuevos postes de recarga. Quiero decir, está claro que por parte de las administraciones hay un interés real de generar nuevos puestos de recarga, pero la velocidad a la que va el sistema de ayudas y la implantación de los mismos no es todo lo rápido que debería. Ahí también se está pidiendo implicación pues de diferentes multinacionales de la energía, pues eso, Naturgy, Iberdrola. Entonces creo que esto es un esfuerzo conjunto de todos, porque a día de hoy es que salvo Tesla, la realidad, por lo menos en España, es que no hay una infraestructura que te permita afrontar con garantías viajes largos, por ejemplo. Bueno, será cosa del futuro. Será cosa del futuro inmediato, viendo las regulaciones y demás. Es un tema apasionante, lo del futuro de la automoción y sobre todo la lucha eterna, ¿no? Me parece ya entre combustión y eléctricos, que da para otros días, así que si te parece, Chema, nos emplazamos para seguir hablando de este tema y mucho más. Como mínimo, te agradezco la clase de hoy porque ya me queda claro, si me quedo sin batería, que cómo arrancar la bestia de nuevo. Recordad, positivo a positivo, negativo a negativo. Por colores, chicos, por colores. Muchas gracias, Chema Puig. Perfecto, muchísimas gracias, buena tarde y a disfrutar ya del fin de semana que se acerca. Vámonos pronto, un abrazo, amigo. Otro abrazo, gracias, chao, chicos, chao.